Hola a todos. Si te parece interesante, por favor dame un me gusta porque es gratis. Información tomada de El Confidencial, Nitimes, Magnet Ataca, Libre Mercado. La inflación en Venezuela alcanzó entre noviembre de 2017 y el mismo mes de este año los 1.299.724 puntos según datos divulgados la semana pasada por el Parlamento, controlado por la oposición, y que ofrece estos números frente a la opacidad y falta de información del Banco Central BCV. Solo en noviembre la inflación registró el 144,2%, mientras que la acumulada enero a noviembre de 2018 es de 702.521%, cifras que confirman el proceso de hiperinflación que atraviesa Venezuela desde hace 13 meses. Esta es la obra de Miraflores Palacio Presidencial. Esto es lo que se hace en Miraflores, destruir el poder adquisitivo de los venezolanos, dijo al presentar los datos en una rueda de prensa el diputado opositor Rafael Guzmán, jefe de la Comisión de Finanzas del Parlamento. La inflación diaria, informa la Cámara, se mantiene en el 3%, un número que se repite al menos desde septiembre pasado. Una montaña de billetes se desparrama por la acera de una calle de Maracaibo, la capital del fronterizo estado Zulia. Nadie se lanza ante lo que podría ser un tesoro codiciado. Los billetes verdes, morados, rosados, sepia nuevos, se mezclan con la basura. Son basura. No llevan impresos ni 3 años pero ya no sirven. Son del cono monetario anterior. Y sale más rentable dejarlos morir en el suelo que darse un viaje al Banco Central de Venezuela y cambiarlos. Estos billetes dejaron de servir en agosto de 2018, cuando Nicolás Maduro lanzó una reconversión monetaria que trajo nuevos billetes y 5 ceros menos. Se implantó con apenas unos meses de aviso. La inflación se ha denominado tradicionalmente el impuesto de los pobres. Mientras que los más pudientes pueden invertir sus ahorros y verlos crecer y combatir las subidas de precios, los que viven con el dinero justo no se lo pueden permitir, y ven cómo sus escasos ahorros y salarios congelados cada vez permiten comprar menos cosas. En Venezuela la situación de precios se ha ido deteriorando progresivamente hasta llegar a una situación insostenible, la hiperinflación. Las estadísticas del gobierno son simplemente mentiras, y las estimaciones más fiables sitúan la inflación de los últimos 12 meses en el 43.000%. Estas tasas de inflación son una locura para realizar una vida normal, no hay una estrategia acertada para combatirlas, y lo único que hacen es degradar la vida de las personas. Una montaña de billetes se desparrama por la acera de una calle de Maracaibo, la capital del fronterizo estado Zulia. Nadie se lanza ante lo que podría ser un tesoro codiciado. Los billetes verdes, morados, rosados, sepia nuevos, se mezclan con la basura. Son basura. No llevan impresos ni 3 años pero ya no sirven. Son del cono monetario anterior. Y sale más rentable dejarlos morir en el suelo que darse un viaje al Banco Central de Venezuela y cambiarlos. Estos billetes dejaron de servir en agosto de 2018, cuando Nicolás Maduro lanzó una reconversión monetaria que trajo nuevos billetes y 5 ceros menos. Se implantó con apenas unos meses de aviso. Desde 2008, la denominación de la moneda de curso legal así como la propia moneda ha cambiado de nombre, color, forma o valor tantas veces, que siento que fuimos niños de pecho con toda la reconversión peseta-euro. En ese 2008 se hizo la primera reconversión monetaria del chavismo. Del bolívar se pasó al bolívar fuerte. En esta transición, en la que también se quitaron unos cuantos ceros de encima, se trabajó con menos premura y, dicen los expertos de la banca, con mucha más preparación y detalle. Llegué al país en 2010, con el fuerte del bolívar instalado, y un salario mínimo mensual de 1.900 con bono de alimentación incluido. No era para tirar cohetes, pero daba para vivir de una forma modesta. Al cambio eran alrededor de 300 euros según la tasa oficial. En 2018, tras más de 30 subidas, el salario mínimo llegó a 1.307.646 bolívares fuertes.
que no te engañe el monto. No hagas reglas de 3 para tratar de calcular cuántos euros son. 1.307.646 bolívares fuertes a finales de mayo de 2018 eran el equivalente a 15 euros a la tasa oficial de cambio. No te salen los números porque en la ecuación no tomas en cuenta la variable primera de esta economía, la inflación. Inflación en economía para de un mes es que hoy compras un pollo por 3 euros, dentro de un mes por 5 euros, en 2 meses por 7 euros. Y así sucesivamente. Venezuela ha tenido inflación en los últimos 40 años. La cifra más alta anterior al chavismo fue de 100% en 1996. En 2005, según cifras del Banco Central de Venezuela, se registró el dato más bajo de los últimos años, con un 8,9% de inflación. Pero luego subió hasta llegar al 30%, y en 2008 se hizo la reconversión monetaria que le quitó los primeros 3 ceros a los bolívares, un modo estético de maquillar la inflación. En 2008 el billete de máxima denominación era de 100 bolívares. Como la espiral inflacionaria siguió y siguió, la decisión fue sacar nuevos billetes. El de máxima denominación alcanzó esta vez los 100.000 bolívares. Los economistas sabrán mejor y podrán explicar mejor que yo qué implica que en un proceso inflacionario se emita más y más moneda. Para hacer el cuento corto, no se frenó la inflación. Venezuela tiene las mayores reservas comprobadas de petróleo en el mundo, pero su producción, que alguna vez fue la más grande de América Latina, ha caído más rápido en el último año que la de Irak después de la invasión estadounidense en 2003, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Venezuela ha perdido a 1/10 parte de su población en los últimos 2 años, debido a que han huido, e incluso atravesado montañas, desatando la crisis de refugiados más grande que se haya visto en la región. La hiperinflación de Venezuela, que se espera que alcance los 10 millones % este año, según el FMI, está en camino de convertirse en el más largo periodo de aumentos incontrolados de precios desde el que se vivió en el Congo en la década de 1990. En esencia, este es un colapso absoluto del consumo, mencionó Cyril Lanau, economista en jefe adjunto del Instituto de Finanzas Internacionales CIF, por su sigla en inglés, una asociación comercial financiera. Estos niveles recuerdan, aunque todavía están lejos, a los de la Alemania de Weimar, donde la inflación llegó a superar el 10.000% al mes. Recordemos que ahora en Venezuela están sobre el 300% al mes. En los años 20 los alemanes se cogían libre el día de paga para gastarse el sueldo del mes, ya que si esperaban unos días su dinero no valía nada. De hecho, muchas veces se usaban los billetes como combustible, ya que al poco de imprimirlos no tenían valor. En Venezuela ya empiezan a verse efectos parecidos, los sueldos no suben al suficiente ritmo para mantener el nivel adquisitivo, hay hambrunas y escasez de artículos de primera necesidad, no hay suficiente moneda para efectuar las compras, el billete más frecuente es el de 100 bolívares, y para tomar un café hacen falta 10.000 de estos billetes, etc. Pero, ¿cuál es el problema? Como en todos los episodios de hiperinflación, el problema es que el Banco Central está imprimiendo moneda para hacer frente a los vencimientos de deuda. Y esta moneda no está respaldada por nada. Pero ni siquiera esto es una solución de nada, ya que mucha de la deuda de Venezuela está denominada en moneda extranjera, en dólares. Lo cierto es que el gobierno de Venezuela es un desastre y las soluciones a esta situación, aunque complicadas, son mucho mejores que seguir por la misma senda, suspender pagos, reestabilizar la moneda, dejar de imprimir dinero e intentar restablecer la economía de mercado normal. Consumir cine en la Venezuela en crisis. Más de una década atrás había comercios especializados que dispensaban ediciones legales en Recordland, en Cines Unidos, en determinados locales de electrodomésticos o en ciertas librerías. Cuando los reproductores de DVD y Blu-ray, formato de 2006, no podían leer las copias piratas, no había más remedio que comprar las ediciones originales. Pero desde que técnicos habilidosos consiguieron chipear los aparatos para hacerlo posible, dejó de ser necesario adquirir copias legales.
y de ahí el fulgurante despegue de las copias hacia el dominio absoluto del mercado, ilegales todas, pero mercantiles al fin y al cabo. En la actualidad, no existen tiendas de copias originales en el país, confirma Pisano, extremo muy fácil de comprobar después de una búsqueda infructuosa por las calles de Caracas, la ciudad mejor abastecida de la República, y por internet. Nosotros tuvimos en su momento un brazo de vídeo y DVD, y hubo que cerrarlo. Y apunta que, no obstante, en el cine venezolano a veces un productor saque un tiraje limitadísimo de una obra, lo ofrece en espacios muy particulares, no kioscos sino librerías concretas y da la voz a sus conocidos para que compren una copia. Tengo en mi casa una videoteca bastante decente, de cuando podía adquirir películas en algunos lugares, cuenta Luis Bon, crítico y docente de narrativa cinematográfica con experiencia en realización audiovisual, y circuitos festivaleros y que trabajó con Luis Alberto Lamata Jericó, Taita Bobes, uno de los directores venezolanos de mayor relieve. Poco a poco, esas puertas fueron cerrándose, un DVD costaba una millonada. Y decidí comprar las películas en Amazon. Pero el gobierno de Hugo Chávez, en su infinita sabiduría revolucionaria, implantó el control de cambio de divisas, y unos cupos ridículos para adquisiciones por internet. Y, a partir de ello, mi filmoteca de originales se quedó tal cual y tuve que pasarme a la piratería. Los que coleccionan cine en Venezuela desde hace muchos años amontonan en su casa una abigarrada mezcla de ediciones originales en estados diversos, las primeras compradas por Amazon y con envío a un casillero de empresa privada, porque no existe el servicio postal a domicilio. O de segunda mano, de cuando Blockbuster liquidó sus existencias en 2014, o vendidas por particulares en Mercado Libre o frente a su domicilio. Si fuera por nosotros, todas estas películas serían originales, me dice el segundo hijo de la familia Orellana mientras me descubre las incontables ediciones que han ido acumulando. Originales y piratas, y que abarrotan estantes de no pocos armarios, y multitud de gavetas cajones en su apartamento de Caracas. Venezuela, récord mundial de inflación, alcanzará el alucinante 1.000.000% a final de año. Hace unos años, cuando la situación económica aún lo permitía, el primer hijo de los Orellana compraba 10 filmes en locales a reventar de clientes y un par de hamburguesas. Y se lo zampaba todo con un amigo alegremente los fines de semana, obras previas de David Lynch, Quentin Tarantino, David Fincher y muchos otros cineastas a las que no podían acceder ya de otro modo en su lado de la frontera. Porque, según su hermano menor, aquí no hay ninguna oferta legal en sí. Si no fuera por la piratería, no habrían visto casi nada de cine salvo lo poco que estrenan en las salas comerciales. La primera vez que vio una tienda de películas originales fue al viajar a Estados Unidos en 2008. Y en idéntica idea insiste la crítica cinematográfica Odalín Martín. Yo me enamoré del cine gracias a la piratería, me confiesa de forma tan contundente. ¿Cómo vería la gente las películas extraordinarias que no llegan a la cartelera si no? Las distribuidoras son conscientes, y saben que uno, por amor al arte, decide visionarlas de aquella manera. Si no, ¿cuál es el cine del que uno debe aprender y que pueda amar? ¿Avengers? ¿Spider-Man? No son malas películas, están bien hechas, pero no son las indicadas para eso.